Hola, hola, ¿cómo están? Espero que muy bien. El día de hoy vamos a continuar conociendo aspectos de los libros, de los textos, ¿cierto? Para poder seguir trabajando en nuestro Leo primero, para segundo año, ¿ok? El día de hoy nos va a corresponder a ya saber identificar cuáles son los textos literarios y cuáles son los textos no literarios. Ustedes a medida que van leyendo, van reconociendo, van investigando o van descubriendo, se van a ir dando cuenta que todos los textos no son iguales, que el objetivo de cada texto no es el mismo, ¿ya? Hay textos que transmiten una cosa y hay otros que no transmiten nada, ¿ya? Entonces, yo creo que ustedes los conocen, pero todavía no logran identificar cuál es uno y cuál es otro, ¿ya? Así que acompáñame a revisar en qué consisten los textos literarios y los no literarios, ¿ok? Acá está. Dice, tipos de textos literarios. Tenemos los literarios, que son aquellos textos que narra el autor, donde el autor expresa emociones, realidades que vive, pueden ser realidades que han pasado obviamente, como también cosas fantásticas. ¿Ya? Algunos nos dejan una enseñanza, otros simplemente nos dejan aventuras, como por ejemplo los cuentos, las fábulas, ¿cierto? Algunos pueden ser de que haya pasado en realidad, como otros pueden ser fantásticos, ¿ya? En el caso de los textos no literarios, son los textos que nos informan alguna cosa, ¿ya? Estos textos no expresan emociones, no expresan sentimientos como lo son los textos literarios, ¿ya? Solo nos entregan la información como dice acá, ¿ya? Algunos textos no literarios son las recetas de cocina, los afiches, el diario, ¿cierto? Que solamente nos entregan información, pero no transmiten ningún tipo de emoción. Entonces, los literarios, ¿cierto? Son las narraciones de un autor que transmiten emociones y sentimientos, y los no literarios solamente nos transmiten información sin expresar emociones, ¿ok? Entonces, veamos algunos ejemplos de los textos literarios. Son aquellos que detonan, ¿cierto? O transmiten emotividad por parte de quien lo escribe, o sea, del autor. En este caso tenemos las cartas, los cuentos, los diálogos, las fábulas y las rimas, ¿ya? Todos estos son tipos de ejemplos de textos literarios. Si yo en un momento te pregunto, dame un ejemplo de texto literario, tú me tienes que decir un cuento, una fábula, una rima o una carta, ¿ok? Entonces, esos son los textos literarios. Miren, acá tenemos una poesía, ¿ya? Como la poesía que estuvimos viendo en el texto de Leo I de Gabriela Mistral. ¿Alguien recuerda cómo se llama? Tiene que ver con la ronda, ¿cierto? Esa es una poesía y nos transmitía sentimientos, emociones que la autora también manifestó. En este caso tenemos otra poesía que se llama Mi pueblo, ¿ya? Dice, qué lindo es mi pueblo cuando va el otoño, vaciando en las calles sus saquitos de oro. Qué lindo es mi pueblo cuando va el invierno, bailando en la lluvia, corriendo en el viento. Qué lindo es mi pueblo cuando es primavera y las flores ríen de nuevo en la tierra. Qué lindo es mi pueblo si pasa el verano, repartiendo a todos sus rayos dorados. Expresa la emotividad, la emoción de quien lo escribió por un lugar que es su pueblo, y dice que es muy lindo cuando se va el otoño porque queda con un dorado como oro. Qué lindo es su pueblo porque hay lluvia y viento, cuando es primavera porque salen las flores y cuando es verano porque hay mucho sol, como dice, sus rayos dorados. O sea, expresa el sentimiento de alegría, de que a él le encanta, le gusta y es muy feliz en su pueblo, ¿ok? Acá tenemos un cuento, que también es un tipo de texto literario, ¿ya? Dice, el león y el ratón. Unos ratoncitos, jugando sin cuidado en un prado, despertaron a un león que dormía plácidamente al pie de un árbol. La fiera, levantándose de pronto, atrapó entre sus garras al más atrevido de la pandilla.
El ratoncillo, preso de terror, prometió al león que si lo perdonaba la vida, emplearía a su servicio. Y aunque esta promesa lo hizo reír, el león terminó por soltarlo. Tiempo después, la fiera cayó en las redes de un cazador que había tendido una trampa y como a pesar de que tenía fuerza no podía liberarse, ¿cierto? El ratoncillo, al oír estos ruidos, acudió presuroso y rompió las redes con sus afilados dientes. De esta manera, el pequeño ex prisionero cumplió su promesa y salvó la vida del rey de los animales. El león meditó seriamente en el favor que acababa de recibir y prometió ser en adelante más generoso. En los cambios de fortuna, los poderosos necesitan la ayuda de los débiles. Esto es una fábula que también puede ser un cuento. Una fábula y un cuento también pueden estar mezcladas entre sí. Pero la fábula, el objetivo que tiene es que nos deja una enseñanza. En este caso, amigos, ¿qué enseñanza nos deja lo que acabamos de leer? Nos dice que el león, a pesar de que es muy fuerte, también necesita ayuda de los más débiles, como en el caso del ratón. Y quiere decir que nosotros, o las personas, aunque sean muy fuertes físicamente, muy fuertes para tomar cosas pesadas, o que se las puedan hacer todas, muchas veces necesitan ayuda de alguien que no tiene tanta fuerza para, ¿cierto?, librarse de algunas situaciones. Porque en este caso el león no podía salir solo de esa trampa y tuvo que ayudarlo. ¿Quién fue? El ratón. ¿Ya? Miren, las historietas también son textos literarios. Las historietas son como los cómics, por decirles una cosa así. Y en este caso tenemos, miren, a Condorito, ¿cierto?, que tiene un diálogo con Coné, que era su sobrino, y es muy entretenido, no lo vamos a leer completo, ¿ya? Pero la idea es que nos entretenga. Las historietas nos entretienen, nos hacen reír y nos hacen acordarnos de eventos, situaciones muy entretenidas, ¿ya? Como dijimos también, el cuento, no vamos a leer un cuento porque los cuentos, la verdad que siempre son bastante largos, ¿ya? Los cuentos, el objetivo que tiene es que nos entretienen a través de un relato de hechos imaginarios o que pueden estar inspirados en situaciones también reales. Los cuentos pueden ser muy fantásticos o pueden ser reales o pueden ser ambas cosas, ¿ya? Ustedes hemos leído muchos cuentos en donde hay cosas muy fantásticas como animales que hablan, como también historias que nos permiten saber de que en algún momento pasó eso, ¿cierto? Y lo pudimos imaginar en nuestra cabeza. Entonces, recordemos, los textos literarios son poesía, fábula, cuento, historietas. También tenemos la carta y otros más, pero vamos a dejar los más importantes por ahora acá, ¿ok? Entonces, dijimos cartas, cuentos, diálogos, fábulas y rimas en los tipos de textos literarios. Ahora, los textos no literarios, ¿cierto?, son aquellos que no se entregan sentimientos ni emociones, sino que solamente nos entregan información o instrucciones. Como recetas, el cómic muchas veces también pasa a ser texto literario. Ojo con eso, es como una mezcla de las dos dependiendo de lo que quiera comunicar. Los avisos publicitarios, o sea, lo que ustedes ven en las calles, y las noticias también son tipos de textos no literarios. Entonces, revisemos algunos ejemplos de los textos no literarios. Acá tenemos una carta. La carta, a pesar de que transmite también sentimientos y emociones y pasa a ser en algunas ocasiones un texto literario, mayormente está clasificada como un texto que transmite información. Por ejemplo, acá vamos a leer esta carta bastante cortita. Dice: querida abuelita, te escribo esta carta para invitarte a mi fiesta de cumpleaños que se va a realizar en mi casa el próximo martes a las 20 horas, a las 8 de la tarde. Esperaré con ansias que vengas. Me despido con un gran beso, tu nieta Marcela. ¿Cuál es el objetivo que tiene la carta? ¿Cierto? Pueden ser varios. Acá está agradeciendo a su abuelita, la está invitando a su cumpleaños,
Puede pedir autorización, pedirle, por favor, ¿le puede dar permiso a mi amigo Juanito para que venga a mi casa? También puede ser. Pedir información sobre algo o algo específico o algo muy general. La carta tiene muchos objetivos. Pedir información, entregar información, agradecer, invitar, pero lo más importante es que no está transmitiendo información importante a otra persona. Por eso está clasificado como un texto no literario. Los avisos. Otro ejemplo de texto no literario. El aviso, como dice su nombre, nos avisa de alguna situación en particular. Y por ejemplo acá tenemos, esta área es monitoreada por cámaras de seguridad. Grabación las 24 horas. No se arriesgue. ¿Qué nos quiere decir ese aviso? Que hay cámaras que están grabando todo el día, o sea que no entremos a ese lugar que tiene cámara. Más que nada yo creo que este aviso está dirigido a algunos amigos de lo ajeno que no queremos ver en nuestras casas, ¿ok? Entonces nos dice que su propósito o su objetivo es informar acerca de algo, ¿ya? Por ejemplo, pare. Los anuncios del tránsito, las leyes de tránsito también son textos no literarios, porque te está dando una instrucción clara y específica. Detente, pare, dobla, no entrar. Entonces uno tiene que leer y hacer caso a lo que está diciendo el aviso. Los afiches publicitarios. ¿Ya? Los afiches publicitarios nos entregan la información específica respecto a si se va a realizar un concierto o se va a realizar algún evento, algún acto cultural, ¿ya? Entonces nos dice el día, la hora, quién se va a presentar, cuánto puede costar una entrada. Y todos esos detalles es información que se nos entrega a nosotros para poder, ¿cierto?, llegar al lugar, pagar con el dinero que sea necesario para que no me falte, o si me sobra, quién va a ser el cantante, el actor que va a estar presentándose, en dónde, la dirección del lugar. Entonces, nos entrega mucha información en solo un papel, ¿ya? Su objetivo o su propósito, ¿cierto?, es convencer a quien lea este aviso, ¿cierto?, de los beneficios que traería ir al lugar, conocer al artista, ir a su concierto, arrendar a tal película, etcétera. Los anuncios que están en el cine son anuncios publicitarios, porque te está diciendo la película, de qué se trata, los actores, cosas llamativas para que uno se tiente, ¿cierto?, y vaya a gastar plata a ver esa película. Bueno, la noticia. La noticia también es un texto no literario. ¿Por qué? Porque nos entrega información. Pero la noticia trae partes, se divide entre muchas partecitas que ustedes deben ir desde ya conociendo, ¿ya? La noticia dice que nos entrega información, su propósito es informar sobre acontecimientos que son muy importantes en nuestra sociedad. Cuando hay un robo, bueno, lamentablemente también nos dice cuando las personas fallecen, personas tanto importantes como gente normal, que quizás ha fallecido en un trágico accidente o desaparecieron muchas personas en ese accidente, o también puede ser una persona de que ganó un premio, porque las noticias traen noticias buenas y noticias malas. En este caso, nuestro país está viviendo o está atravesando por un tipo de noticia bastante mala, ¿cierto?, por el coronavirus, y ha sido titular en todos lados, me aparece hasta en la sopa el coronavirus. Pero de alguna forma tenemos que informarnos, y gracias a las noticias o a los noticieros nosotros nos podemos, ¿cierto?, informar con respecto a acontecimientos importantes. Y miren, la noticia trae partes que ustedes ya deben ir conociendo. Por ejemplo, la primera parte, no quiero mover mucho, la primera parte dice hallazgo noticioso, o sea, nos está dando un breve resumen de lo que puede tratarse esa noticia. Y eso se llama epígrafe, ¿ok? Luego viene con letras mucho más grandes el titular. Ya, las letras bien grandes que llaman la atención es el titular, y el titular te permite ya saber más o menos de qué se va a tratar lo que tú vas a leer, te permite hacerte una idea mental sobre la noticia que nos vamos a informar. Luego viene la bajada de título, que son unas letras como un semititular, podríamos decir así, como un subtitular, que nos adelantan un poquito más la noticia que vamos a leer, y aquí está, ¿cierto?, en negrito.
Luego ya viene la entradilla, que es como la introducción. El primer párrafo que tiene la noticia se llama entradilla, lead o entradilla, ¿ya? Pero dejémoslo en entradilla, ¿ok? Luego ya viene lo que es el cuerpo de la noticia, o sea, ya toda la información que nosotros deberíamos saber con respecto a lo que sucedió, ¿ok? Esas son las partes fundamentales y principales que tiene una noticia. Les aconsejo, amigos, que desde ya tomen los diarios y vayan reconociendo estas partes y los van encerrando con un lápiz inscrito bien grande, ¿ok? Porque va a venir una tarea sobre eso más adelante, así que vayan practicando. Luego, dentro de los textos no literarios también tenemos la receta. La receta nos entrega instrucciones muy claras y muy concisas, ¿cierto? Nos dice que vamos a preparar tal platillo y que necesitamos los siguientes ingredientes en tantas cantidades y luego nos dice cómo hacerlo, ¿cierto? Muy específico, muy claro, ¿cierto? Porque solamente nos enseña a hacer algo paso a paso. En este caso, un tutti frutti. Ingredientes: una manzana, un plátano picado, una pera, una taza de frutillas, una taza de kiwis, una taza de gajos de mandarina o naranja, 2 tazas de jugos de naranja, media taza de azúcar flor. Listos los ingredientes. Ahora solo vemos la preparación. Poner en un bowl todas las frutas, mezclar jugo de naranja con azúcar, añadir las frutas, revolver y refrigerar de un día para otro. Súper fácil. ¿Quién no sabe cocinar así? ¿Cierto? Entonces la receta como texto no literario solamente nos entrega instrucciones para hacer algo, ¿ok? La invitación. La invitación también es un texto no literario. ¿Cuál es el objetivo de la invitación? Es invitar, como lo dice, invitar. Yo te invito a mi cumpleaños, yo te invito a mi bautizo, yo te invito a mi casamiento. Yo te invito a donde a mí se me ocurra la gana invitarte, pero lo hago, yo te hago una invitación formal. Y eso es un tipo de texto no literario. Entonces, miren, hagamos un ejercicio. Necesito que tú identifiques qué tipo de texto es lo que yo te voy a leer a continuación. Dice, un hombre tenía 2 perros. Uno era para la casa y el otro para el cuido, para que cuidara. Cuando salía de cacería, iba con él de casa. Y si cogía alguna presa al regresar, el amo le regalaba un pedazo al perro guardián. Descontento por esto, el perro de casa lanzó a su compañero algunos reproches, que solo era él quien salía y sufría en todo momento, mientras que el otro perro, cierto, el cuidador, sin hacer ningún esfuerzo, sin hacer nada, disfrutaba de su trabajo de casa. El perro guardián le contestó: no es a mí quien debes reclamar, sino a nuestro amo, ya que en lugar de enseñarme a trabajar como a ti, me ha enseñado a vivir tranquilamente del trabajo ajeno. ¿Qué tipo de texto será lo que yo les acabo de leer? Y tenemos opciones al lado derecho. Miren, ¿será una carta? ¿Creen ustedes que es una carta? ¿Será un afiche? ¿Será una receta? ¿Será una fábula? ¿Cuál será? ¿Qué tipo de texto? A ver, pensemos, ¿qué tipo de texto es lo que yo acabo de leer? ¿Una carta? ¿Un afiche? ¿Una receta? ¿O una fábula? ¿Les digo la respuesta? La respuesta es una fábula. Es una fábula, o sea, es un tipo de texto literario. La fábula, porque no está dejando una enseñanza. Acá hay 2 perros, uno que sale de casa con su amo y el otro que cuida la casa y está tranquilo. Y el amo, cuando llega, si es que cazó algo, le da, cierto, al perro que le cuida la casa. Entonces el perro de casa se enoja porque él hace todo el trabajo y más encima el otro perro come gratis. Y le dice entonces de que está molesto por esa situación. Pero el perro guardián le contesta que no es a él a quien tiene que reclamarle, sino que a su amo, porque él le enseñó a vivir, ¿cierto?, como vive y no le enseñó a cazar como al otro. Nos deja una enseñanza que a veces, amigos, nosotros no tenemos que reclamar cosas a quien no tiene la culpa, sino que tenemos que reclamarle a quien le ha dado esa atribución, ¿ok? Vamos con el siguiente. ¿Qué tipo de texto será lo que yo tengo acá? Miren, increíble evento en Concepción. Circo de las Águilas Humanas. Se presenta en Concepción y Talcahuano desde el 25 al 28 de abril
junto a todos sus acróbatas y el payaso Pitufín. Te esperamos. ¿Qué tipo de texto será esto? Tenemos fábula, tenemos carta, afiche. ¿Qué tipo de texto es? Alternativa 1, 2 o 3. Increíble evento en Concepción, Circo de las Águilas Humanas, se presenta en Concepción y Talcahuano. ¿Qué tipo de texto es? Es un afiche. Muy bien, para aquellos que lograron identificarlo, porque nos está, ¿cierto?, invitando, haciendo una invitación a visitar este circo que se va a presentar en Concepción, en Talcahuano, de tal fecha a tal fecha, y va a estar un tal payaso Pitufín. No nos dice el precio, ¿eh? Podríamos entrar gratis, pero es un afiche porque nos está diciendo o nos está informando dónde va a ocurrir este evento. Ya. Y acá finalmente vamos a hacer el último ejemplo para que nuestra clase no se haga tan larga. Acá, perdón. Dice, ¿qué tipo de texto es? Querida Emily, te escribo para contarte de mis vacaciones en el campo. Fueron maravillosas. Estuve con mi abuelo recorriendo toda la parcela. Había muchos animales. Aprendí a ordeñar vacas. Le di de comer a los pollitos y lo mejor, por fin conocí el río. Es hermoso y sus aguas azules, amiga. Estás cordialmente invitada para el próximo verano. Cariño, se despide Sofía. Amigos, ¿qué tipo de texto será lo que yo acabo de leer? ¿Una receta o una carta? Esto está muy fácil. Está muy fácil. ¿Qué tipo de texto es? Es una carta. Es una carta porque acá se le está escribiendo a un destinatario, ¿cierto? Que en este caso son dos amigas y una le escribe a la otra para contarle cómo estuvo sus vacaciones y lo mucho que lo pasó tan bien, que conoció un río y le dio comida a los pollitos y lo pasó a todo chancho, ¿cierto? Entonces una carta, ¿ya? Y ahora sí, nos vamos con el último, ¿no? Este está más fácil. No, este yo creo que ustedes lo identifican súper bien. ¿O no? ¿No? ¿Sí o no? ¿Sí? Sí, o sea, es una receta. Está clarísimo. Tenemos los ingredientes, berenjenas al gratén, el tiempo que vamos a ocupar, la dificultad es fácil, es barato, ¿ya? Y los ingredientes que te vamos a implementar y la elaboración. Y más encima nos ponen ahí la foto de las berenjenas que son muy, muy, muy ricas. ¿Ya? Es una receta. Entonces, acá solamente nos sale una parte de un afiche o una receta. Miren, este texto dice lo siguiente. Lo voy a marcar con otro color para que ustedes puedan leerlo mucho mejor. Ahí sí. Dice, preparación. Se batan en un bowl los huevos, la harina y el azúcar. Una vez bien batidos los ingredientes, se depositan en un molde y se lleva al horno por 15 minutos. Luego se rellena el bizcocho obtenido con los trozos de piña y finalmente se decora con mostacilla. Este pedacito de texto, ¿qué es lo que es? ¿Un afiche o una receta? Es una receta, porque acá tiene la preparación, o sea, nos está dando la instrucción para preparar un bowl, creo que lo que es un bizcocho, ¿ya? Entonces, amigos, vamos a hacer un poquito de metacognición, ¿ok? Entonces, hemos visto dos tipos de textos que hay, literarios y no literarios. Los literarios dijimos que son aquellos, ¿cierto?, en donde cuentan narraciones, pueden ser de verdad o fantásticas y expresan emociones. Y los no literarios solamente nos entregan información, ¿ya?, cero emotividad y nos permite hacer o realizar instrucción, ¿ok? Entonces, amigos, tenemos que tener en cuenta las diferencias entre un texto y el otro. ¿Ok? Textos no literarios, textos literarios, los tipos y cada texto tiene un propósito. Espero que les haya gustado. No olviden de repasar porque luego tenemos que empezar a trabajar con el Leo primero y ahí ya nos aparecen los textos propiamente tal. Así que los espero un ratito más para poder trabajar el Leo primero. Que estén muy bien.